lo que define una unidad de ACV es un recurso humano capacitado. Puede ser en la guardia, puede ser en clínica médica, puede ser en neurología, puede ser en terapia intensiva o en donde ustedes definan. Pero tiene que ser un lugar en donde el médico, el enfermero están entrenados y le van a dar un soporte 24 horas a ese paciente, tienen un monitor y pueden después empezar a estudiar a ese paciente y evitar que tenga las complicaciones que puede tener un paciente de esta calidad. ¿Se entendió eso? Digo, porque muchas veces uno creía que tener una unidad de ACV tenía que ser como armar una terapia nueva al lado de la terapia y venía el director médico y te decía que yo no voy a armar otra terapia para esto. Vamos a la unidad de ACV, que en este caso está en la terapia intensiva. Como camilleros nos morimos de hambre nosotros, ¿no? Gracias a Dios. Muy bien, llegamos a la unidad de ACV. ¿Qué hacemos acá? Tiene los monitores, tiene 200 de sistólica, tiene 78 de frecuencia cardíaca, A febril, satura 97% con una canulita 2 litros. ¿Podemos tratar la TA? Le podemos tratar la TA. ¿Les parece correcto eso? Perfecto. ¿Por qué le podemos tratar la TA? Porque está en un lugar controlado, porque le hicimos una tomografía y no tiene sangre, y porque en el lugar seguramente que tenga la posibilidad de utilizar drogas titulables. ¿Cuál es la primera opción para bajar la presión? Y si no hay la betalol, buena respuesta porque acá se arma un despelote. ¿NTG sí o no? Trabajaste en cardiología 7 años. No estoy en la sala de cuidados especiales. Perfecto. ¿Les parece que NTG sí o no? Está bueno, en serio te lo digo porque es algo que en general los médicos sabemos manejar, o por lo menos sabemos indicar. Claro, pero no tiene hemorragia, pero tiene 200 de sistólica. Y uno de los requisitos para que yo pueda trombolizar un paciente, como dijo Anita hoy, ¿cuál era? Que la presión sistólica no supere los 185 milímetros de mercurio. Entonces lo voy a tratar porque eso es algo que yo puedo modificar. Si después el paciente tiene un criterio de exclusión porque tiene un cáncer activo, está anticoagulado o algo, eso no lo puedo modificar, pero la presión sí. La betalol sí, ¿ok? NTG sí o no. ¿Por qué? En realidad esa no es la primera parte sí, la segunda parte no. Digamos, si fuese un choice, tienen un 0,50 o un 5. NTG, no. No, porque es un vasodilatador cerebral, ¿ok? Entonces va a generar un aumento del retorno venoso intracerebral, va a aumentar la presión intracraneal y ese paciente puede tener complicaciones muy graves. NTG, no. El concepto es no. Y está bueno que ustedes lo sepan porque se van a cruzar muchas veces con médicos que te van a poner NTG. Entonces, che, doc, pero es un vasodilatador cerebral, ¿no le va a hacer mal al paciente? La betalol, nitroprusiato, enalaprilato, ¿ok? Cualquier droga titulable que no sea vasodilatadora. Ahora vos venís y me decís, che, estoy en el medio de un lugar en donde no tengo nada, se me está por salir la ventana, y bueno, hay muchas cosas que uno hace off-label, digamos, fuera de protocolo, no debería. El concepto es que NTG no. Entonces, tiene un ACV, no tiene hemorragia, no tiene diagnóstico diferencial, no tiene signos de gravedad. ¿Tiene criterios de exclusión para los fibrinolíticos? Perfecto. Eso lo tiene que tener escrito y ir chequeándolo rápido. Nadie se va a acordar de todos los diagnósticos de exclusión, ¿ok? O sí, debe haber alguien que se lo acuerda, pero digamos, fíjense que deberían pensar, tiene diátesis hemorrágica, está en tratamiento anticoagulante, tuvo una hemorragia peligrosa, tiene un cáncer activo en el último tiempo, se hizo una colocación de algún acceso. Hay un montón de cuestiones que son algunas contraindicaciones. Es importante que ustedes sepan que hay contraindicaciones que son relativas y otras que son absolutas. Si el paciente está anticoagulado o tuvo una cirugía cerebral hace 2 días, ese paciente, por más que haya llegado en 20 minutos a la guardia nuestra, no lo podemos trombolizar, ¿ok? Ahora, si el paciente
Se operó hace 3 días y se sacó un lipoma de la espalda. ¿Es una contraindicación absoluta? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque es una cirugía menor y que ¿cuál es el riesgo del tratamiento trombolítico? Que sangre. ¿Puedo comprimir eso? Entonces, eso no es una contraindicación absoluta. Digo porque muchas veces nosotros cometíamos el error de ir con el papelito al familiar. ¿Se me escapó el familiar? ¿Dónde está? Entonces yo me paraba con él y no lo miraba a la cara y le decía, ¿tiene una cirugía? Y ella decía, y sí, la semana pasada. Sí, listo. Bueno, señora, ahora pasa para el fondo de la sala de clínica su papá y queda ahí. No, ¿qué tipo de cirugía tiene? Sí, sacó un lipoma. Ah, perfecto, no es una contraindicación absoluta. Y así seguirlo peinando. Lo mismo con el cáncer. ¿Ok? ¿Su papá tiene algún cáncer? Sí, tiene un cáncer de próstata. Listo. Antes de nosotros decíamos afuera. ¿Cuánto hace que tiene el cáncer de próstata? 27 años. Okay. ¿Y en qué está? No tiene nada, tiene un cosito que le encontraron ahí. Ese paciente se puede tratar. Ahora, si el paciente tiene un tumor de intestino con compromiso en hígado, metástasis cerebrales, ese paciente no lo voy a tratar. ¿Se entiende? Uno tiene que bregar por poder tratar la mayor cantidad de pacientes siempre cumpliendo con los criterios de exclusión, no haciendo mala praxis, pero tratar de que la mayor cantidad de pacientes puedan ser candidatos para que queden con la menor discapacidad posible. Ustedes saben que la discapacidad del paciente, yo por ahí me voy por las ramas, vos cortame, pero... ¿En Gualeguay hay para hacer trombolismo? Perfecto. Ustedes saben que la discapacidad del paciente no es solo del paciente, sino de la familiar, porque si a ella no la tratamos como corresponde, ella se va a tener que hacer cargo y ella va a tener que relegar algunas cosas de su vida y de su entorno familiar, y en donde ella trabajaba también van a tener que mantenerle la parte por enfermedad y contratar a otra persona, y se empieza a tener un impacto cada vez mayor. En Estados Unidos calculan que tienen un gasto de 70 billones de dólares al año el sistema de salud por el manejo del ACV, por no prevenirlo primero y después por no tratarlo como corresponde. ¿Cómo podemos ayudar? Porque eso, por lo que dijimos recién, ¿ok? Si la TA le sube, tenemos que cortar la infusión, bajar la presión, porque la presión alta aumenta el riesgo de sangrado. La escala de NIS, porque me va a decir si está empeorando, y hay que verle la lengua, porque otro de los efectos adversos que puede llegar a tener esto es el edema agudo de glotis o una anafilaxia que le puede generar la medicación, como cualquier medicación. O cualquier signo de sangrado, yo tuve una sonda vaginal, ustedes ven hematuria, o si algún signo de sangrado en alguna de las funciones que le hicieron, ahí hay que evaluar suspender la medicación. Termina eso y le vamos a hacer la escala de NIH cada 1 hora, cada 2 horas, y una pregunta que hacían por allá, y con esto cerramos: ¿hay que hacerle una tomografía después de que terminamos el tratamiento? No. No. La tomografía solamente si el paciente empeora. Si el paciente no empeoró, no. ¿Por qué? Porque las primeras 24 horas no va a cambiar nada la tomografía si no empeoró. Y lo único que va a aumentar es el riesgo de que el paciente con la camilla, si lo llevo yo más, ¡tac!, se me cae sangre. ¿Se entiende? No tiene sentido. Si viene el doctor y le dice, che, hagámosle una tomografía porque yo recién entro de guardia, pero el doctor se trombolizó hace 4 horas, no cambió su NIH, ¿para qué le va a tomografiar? La primer tomografía sin cambio clínico del paciente debería ser a las 24 horas. ¿Se entiende? ¿Sí? Pregunte. ¿Qué cuidamos ahí que no se diga el paciente? Los cuidados después de medir el riesgo de úlceras por presión, que seguramente tiene el riesgo aumentado. Bien. Fiebre. Siempre que no sea necesario. Siempre que no sea necesario. Fiebre. Se valora la dilución, no dar nada bioral durante las primeras 24 horas. ¿Le pongo Clexane para que no haga un trombo? Sí, pero el doctor me lo indicó porque imprimió la indicación y dice Clexane. ¿Viste que viene así, tic, tic, tic? Clexane no. ¿Qué habría que ponerle si tenemos? Compresión neumática,
¿ok? Si es que tuviéramos en el lugar, y si no tenemos, no le ponemos clexane, ¿ok? Clexane, heparina sódica, 5.000 unidades cada 12, nada de todo eso. Ni anticoagulantes ni Como uno hace todo simultáneo, hay que hacerlo en electro. No es una indicación para trombolizar, ¿ok? Ahora, si en el electro el paciente tiene un infarto, que antes era una contraindicación absoluta, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer con eso? Yo le hago y tiene un ST infranivelado, con una T negativa. Eso es un infarto, pero no supra-ST, que es el que va con el stent. Antes todo infarto era contraindicación absoluta. Ahora, desde hace ya mucho tiempo, uno tiene que evaluar si el paciente tiene un infarto subendocárdico, digamos no supra-ST, ese paciente no tiene contraindicación de trombolizarse, ¿ok? Si el paciente tuviese un infarto con un supra-ST, ahí sí, primero le trato el corazón porque si no, no me va a quedar cerebro. ¿Se entiende eso?